Estamos comenzando una nueva hora en su compañía a las 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, vamos a seguir con más información y al inicio de su programa les habíamos mencionado acerca de las altas temperaturas que vive nuestro país y claro, no solamente nuestro país sino nuestro planeta. Y estas temperaturas altas en los últimos días han roto récords históricos en varias ciudades del país. En Villamontes el calor ha superado los 43 grados centígrados. En el centro de la ciudad hemos llegado a 26,5 y la histórica era de 25,6 del 2003. En la ciudad del Alto se ha llegado a 21,4, siendo la histórica 20,6 en 1964. En Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, también en Villamontes, Yacuiba, San Borja, Reyes, Urrenabaque. Las temperaturas altas en los últimos días rompieron el récord histórico en varias ciudades del país. En Villamontes, Tarija, el calor alcanzó cifras exorbitantes nunca antes visto. La temperatura a nivel nacional, la más alta registrada ha sido en Villamontes con 43,6 grados, siendo la histórica de 43 grados. En el altiplano la situación es preocupante por la sequía y en Chuquisaca el granizo ya anegó varias hectáreas de sembradíos. Todavía estamos en el periodo de lluvias que dura hasta el mes de marzo y estamos esperando que todavía tengamos precipitaciones en este sector. Portugal indicó que las altas temperaturas se mantendrán hasta el día miércoles y después se pronostica precipitaciones pluviales en algunas regiones del país. Fenómeno del Niño que va afectando a varios sectores de nuestro país. En el caso del altiplano, con bastante sequía, se están redireccionando ya los recursos económicos, la dotación de semillas y forraje para este sector. El norte viene a sobrevivir, allá en la altura dejó el sembrado, con la sequía se va a morir. Bueno, tenemos registrado varias comunidades, no tengo en ese momento el registro de cuántas, pero lo que hemos definido el día de ayer es que tienen que salir ya a entregar, a auxiliar a las personas que en ese momento requieren de alguna ayuda. El fenómeno del Niño se revirtió, no afectará con inundaciones, sino con sequías principalmente en el altiplano boliviano. Es por eso que se redireccionan los recursos económicos para la construcción de atajados, además de la dotación de forraje y productos veterinarios. El Ministerio de Desarrollo Rural tiene un presupuesto de por lo menos 21 millones de bolivianos. La sequía puede ponerse crítica de aquí a 3 meses, 4 meses, 5 meses. Si en este momento no está lloviendo, imagínense cómo va a estar junio, julio, agosto. Entonces, para eso estamos preparando una nueva fase de trabajo dentro del trabajo de riesgos. El altiplano de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Chuquisaca serían los más golpeados por las sequías. En el norte, poco menos que en el sur. En el sur tenemos crítico la situación de sequía en toda Bolivia, el sur del altiplano. Y probablemente vamos a tener también problemas en el Chaco cruceño. Muy bien, ahí está la información de nuestros periodistas. Pero justamente para complementar esta información tenemos junto a nosotros a Enrique Richard, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a hablar de las consecuencias de este incremento de 1 grado ya que se ha registrado en el planeta. Enrique, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por Un gusto, estar. Jorge, como siempre, y bueno, gracias por esta invitación. Efectivamente, como bien has mencionado, hemos tenido un registro récord de temperaturas promedios a nivel global. Mucha gente pregunta, pero ¿qué es 1 grado más? El tema es que hay que ponerlo en contexto y 1 grado más siempre se refiere a, cuando hablamos de cambio climático, a las temperaturas promedio globales. Y cuando hablamos de 1 grado más, estamos hablando también en referencia a una línea de base que se considera el promedio de temperatura de la era preindustrial, entre 1850 y el año 1900, es decir, antes de que el ser humano empezara con las emanaciones gaseosas, por ejemplo, de los vehículos, de la parte industrial propiamente dicha, del ganado, etcétera, etcétera. Entonces, el Consejo Intergubernamental de Cambio Climático a nivel mundial
tenía como techo 2 grados centígrados que podíamos llegar a alcanzar. Inclusive en la cumbre de París se habló de hasta 3 grados. Hasta 3 grados a fines de siglo, es decir, hasta el 2100 podían alcanzarse 3 grados centígrados más de este promedio global. Imagínense, con 3 estaríamos... Con 3 grados sería... O sea, fatal. Ya se hablaba que 2 grados puede ser descontrolable. O sea, no se iba a poder controlar la catástrofe. Y esto tiene muchas consecuencias, ahora las estamos viviendo estas consecuencias, sí, claro, con el tema de la falta de lluvia, los calores que estamos teniendo, que son récord para el país, pero van a haber consecuencias también peores a nivel global, ¿no? Estamos hablando de que para mitigar los efectos del cambio climático, se habla de que hasta el 2020 vamos a necesitar invertir hasta un 5% del Producto Interno Bruto para esa función. Y si no se aplacan los efectos del cambio climático, se puede llegar en el 2050 hasta un 20% del Producto Interno Bruto. Que imagínate lo que le hace eso a la economía de un país. Sí, pero se habló también en la cumbre de ayudar, coadyuvar con otros países, por lo menos en vías de desarrollo, con un monto económico. En una entrevista con el vicepresidente acá, él había dicho que eso era muy nominal, eso era como un saludo a la bandera prácticamente, ¿no? Mira, hay un problema detrás de esto, que nunca esas dádivas son gratuitas. Siempre hay, yo te voy a dar esto, pero estito otro también. De todas maneras, la idea es no caer en este tema de las dádivas o de las ayudas económicas, entre comillas. La idea es ver cómo podemos evitar seguir contribuyendo a los efectos del cambio climático, ¿no? Finalmente, nuestra contribución es prominente, es importante. Yo creo que depende un poco de los cambios de actitud de las personas. El tema de la era industrial ha sido un golpe grande a la cuestión climática, el aporte de los gases, de efecto de invernadero, etcétera, etcétera. Pero vos fíjate, por ejemplo, ubiquémonos a nivel local, Bolivia. Fin de año vienen las revisiones de los automotores. Ahora, si vos te vas al Prado, fíjate la cantidad de dióxido y monóxido de carbono que emiten, sobre todo los buses, los que funcionan viejos, con diésel, los viejos. Siguen tirando unas nubes de dióxido de carbono, de gasolina mal quemada, que son terribles, terribles. Es decir, no estamos haciendo un control que, por ejemplo, sí hacen los países mal llamados desarrollados como Estados Unidos e Europa, donde a todos los vehículos se les exige un catalizador justamente para evitar las emisiones de gases de efecto de invernadero. Otra cuestión fundamental en el cambio de actitud de las personas tiene que ser cuidar un poco más las áreas verdes, porque lo que no entendemos actualmente es que, o mejor dicho, muchas veces el cambio climático se lo enfoca desde un solo punto de vista, la emisión de los gases, pero nos olvidamos del otro factor, de cómo podemos hacer para recuperar esos gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, por ejemplo, el dióxido de carbono es muy fácil de recuperar. ¿Cómo se lo recupera? Muy fácil, plantando árboles. Claro. El árbol convierte en celulosa todo su esqueleto, su corteza, su propia madera, que es celulosa, es dióxido de carbono fijado. La celulosa, al fin y al cabo, es una molécula compleja, pero para construir esa molécula utiliza 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces deberíamos plantar muchos árboles y también cambiar la dieta.
porque el segundo o tercer productor más grande global de gases de efecto invernadero es el ganado, principalmente las vacas, también un poco las ovejas, las cabras, etcétera, pero en menor proporción. Pero las vacas produce, por ejemplo, una vaca 250 litros de metano por día. Y, por ejemplo, los 1.500 millones de vacas que hay en el mundo, se calcula que producen más metano que todos los vehículos del transporte urbano y los aviones de todo el mundo. Es decir, son grandes productoras de metano, inclusive también de dióxido de carbono. O sea, si lo medimos como huella de carbono, producir un kilo de carne implica 7 kilos de dióxido de carbono, y comer un kilo de fruta o verdura son 150 gramos de dióxido de carbono. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, una forma de mitigar todo esto es que la gente, no digo deje la carne, pero no comer carne todos los días. Con que, digamos, de los 7 días de la semana... 1 o 2 días está bien. Claro, ¿no? O bueno, cada quien verá cómo ir cortándole de a poco también, ¿no? Así es. No se le está pidiendo que lo deje por completo o directo, que si come los 7, deje de comer 4 días, ¿no? Correcto. Es simplemente una reflexión que hay que hacer y decir, bueno, en casa, ¿saben qué, chicos? ¿Saben qué? Vamos a dejar de cocinar todos los días carne. Es también saludable, es muy recomendable a nivel de la salud del cuerpo, ¿no? Y también es contribuyente al medio ambiente. Creo que esa es una parte que podemos hacer todos nosotros. Yo creo que sí, Jorge, y creo que el beneficio es doble. O sea, por una parte ayudamos al medio ambiente y nos ayudamos nosotros mismos. Sí, porque ya está bueno esto de querer confiar en nuestros líderes mundiales, ¿no? Ya está bueno. Sí, ya se pasó un tamaño, poquito. ya. Sí, la cuestión tiene que pasar por las personas, correcto. Por la conciencia de cada uno, ¿no? Definitivamente, donde tenemos que dejar de echar la culpa a todos, ¿no? No, China son los culpables, nosotros seguiremos haciendo aquí nomás lo nuestro. Así es, Jorge. No pasa por esa mediocridad en el pensamiento. Yo creo que nosotros... como personas, nosotros debemos cambiar, y es un aporte importante también. Si parte desde una lógica ciudadana propia, creo que tiene más fuerza que una de líderes representando al mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Por Excelente. Ahí pasa la cosa. Muy bien. Vamos a estar viendo algunas otras consecuencias estos días. ¿En qué más se va a expresar este grado? Mira, lamentablemente sí. O sea, este año parece que se va a repetir el récord de superar el grado centígrado. Vamos a pasar a más de 1 grado. Sí. Tal vez, por ejemplo, el año pasado se pasó, creo que fue 1.02 grados. Y parece que este año vamos a andar o igual o un poquito mayor. Entonces sí se van a ver las consecuencias. O sea, lamentablemente para nuestro altiplano vamos a tener condiciones de aridez acentuadas, lo cual tampoco favorece, por ejemplo, para la cuestión del lago Popó. Es decir, la recuperación se va a hacer todavía mucho más difícil, y lamentablemente en el oriente y también en el noreste de Brasil, en Argentina también probablemente haya grandes inundaciones, porque hay que tener en cuenta que además de este grado adicional, tenemos las consecuencias del fenómeno del Niño. Claro. Que actúan en forma sinérgica, es decir, el Niño no es consecuencia del cambio climático, es un fenómeno cíclico que viene ocurriendo, pero que este año, igual que el año pasado, se van a juntar los dos y vamos a vivir esa consecuencia, ¿no?
las dos cosas juntas, ¿no? Terrible. El tema de las inundaciones además se acentúa incluso más en la proliferación de mosquitos con toda esta enfermedad del Zika Correcto. y Ahí vamos a demás. tener... Una epidemia. Y sí, vamos a tener problemas con los mosquitos, como bien has dicho tú. Vamos a tener problemas con el dengue, vamos a tener problemas con el nuevo... Chikungunya y Zika. El Zika y el chikungunya. Entonces, bueno, la gente también va a tener que hacer su parte, evitando el tema de lugares donde se puede acumular agua, que es los lugares que busca el mosquito para reproducirse. Entonces, prevención antes que nada, ¿no? En este caso. Bien, bueno, entonces ahí está. En lo inmediato creo que las autoridades están en la obligación de ver la prevención, ver las formas en las que podemos salvaguardar a la gente, y en un futuro nosotros estamos aquí, bueno, con la disminución de la carne, con el bañarse un poco menos, con el pedir a nuestras autoridades también que se revise el tema de los micros, por ejemplo, a diésel. Bueno, todas esas cosas son pasos. Y que sobre podemos todo ir plantar muchos árboles. Y exactamente. En lo posible que sean árboles propios, autóctonos. Porque también tenemos la costumbre de plantar álamos, eucalipto, pino, que son arbolitos que tienen poca duración y que no son parte de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Sería interesante saber cuál es la especie, ¿no? La que Bueno, se para el necesita. altiplano deberíamos sembrar más queño y quisguara, ¿no? Ya. Que son nuestros árboles, que incluso el altiplano, mucha gente no lo sabe, pero el altiplano tenía bosques de queño y de quisguara, que se han ido perdiendo, bueno, por distintas instancias históricas, culturales, como el tema de el ferrocarril y cosas por el estilo, ¿no? Pero todavía hay en el altiplano, por ejemplo, camino a Tiwanaku, en las ex casas de estancias, hemos fotografiado quisguaras que tienen más de 1 metro de diámetro de tronco. O sea, estamos hablando de árboles enormes. Pues mucha gente me dice, no, pero la quisguara y la queña son arbustitos. Hay que dejarlos crecer. Y son árboles que pueden llegar a tener 500 años de vida, o sea, son árboles longevos. Así es. Bueno, ahí están varias de las situaciones que nos plantea. Muchísimas gracias, Enrique, por tu visita y bueno, por toda tu guía. Gracias, Jorge, y bueno, gracias a toda nuestra teleaudiencia que nos sigue cotidianamente. Así es, que estoy seguro que comenzará a escucharnos con estos temas que nosotros tanto profundizamos. Bien, aquí cerramos la entrevista y nos vamos con más información, Irgen.